Buenos días, mi nombre es Marianela Murillo, soy estudiante de la Universidad Privada del Norte de la carrera de Psicología. El día de hoy hablaremos sobre los homúnculos. Acompáñeme, por favor. La palabra homúnculo proviene del latín que significa hombre pequeño. El tamaño de las diferentes partes del cuerpo de estos homúnculos están en proporción al grado de habilidad motora y sensitiva. Es decir, cuanto más complicado sea el movimiento o mayor sea la sensación de dolor, calor, por ejemplo, mayor será el tamaño de la parte de esta. La información de esta se encuentra en la corteza cerebral, específicamente en la sustancia gris. Recordemos brevemente, el encéfalo tiene tres partes. El cerebro, que es todo esto, hasta acá. El cerebelo, que es esta parte verde, y el tronco encefálico. Hoy día vamos a hablar específicamente del cerebro y más específico aún vamos a hablar de los lóbulos frontal y parietal. Recordemos que el cerebro tiene 4 lóbulos principales: los frontales, parietales, temporales y occipitales. Hoy nos vamos a centrar hablando del lóbulo frontal y del lóbulo parietal. Entre ambos lóbulos existe un surco. Este surco, acá está representado de color amarillo, se llama surco central. Este surco divide ambos lóbulos. El giro que se encuentra antes del surco central se denomina giro precentral. Este giro anterior también es conocido como la corteza motora primaria. Esta corteza es responsable por iniciar los movimientos voluntarios. Posterior al surco central se encuentra el giro postcentral. Este giro postcentral también es conocido como la corteza sensitiva primaria. Es responsable de procesar la información sensitiva del cuerpo. Por ejemplo, cuando sentimos calor, frío, dolor, etc. Si representamos a la corteza motora primaria, ya en el giro precentral, esta de acá, con un homúnculo, esta se vería así. Esta representación es esta parte. Esta parte verde es donde se encuentra la representación del homúnculo. Entonces le hicimos un corte a nivel del surco central y, como mencioné, esta parte sería el giro precentral. Entonces vamos a hacer un reconocimiento de qué áreas motoras cargan de cada uno de nuestros movimientos. Comenzando por el lado más medial del giro precentral, tenemos que esta parte se encarga de la inervación de nuestros genitales. Acá está representado por unos genitales. Es pequeño porque esta parte no tiene muchas inervaciones tarias. Tiene muy pocos músculos genitales. Seguimos y encontramos el área de la inervación de los miembros inferiores. Esta área de acá. Específicamente, acá encontramos en principio el área que se encarga de los movimientos de los dedos de los pies. También es pequeña, pero un poco más grande en comparación con el de los genitales. Luego continuamos y encontramos los tobillos, las rodillas, las nalgas. En esta área encontramos el área del tronco. El tronco tiene un área muy pequeña porque los músculos que se encuentran
en esta área no tiene movimientos muy complejos. Por eso que la porción, el área dedicada, el área motora dedicada hacia el tronco es pequeña. Luego encontramos más arribita los hombros. Los hombros también tienen un área muy pequeña del homúnculo porque no tiene movimientos complejos. Luego encontramos los codos, la muñeca previa a las manos. Tiene una área más extensa que los hombros y el tronco porque sus movimientos son un poco más complejos. Luego encontramos la última parte de los miembros superiores, la palma de las manos, los dedos. Esta área vemos que tiene un mayor porcentaje del homúnculo porque tiene más movimientos complicados, complejos. Y en particular vemos que el dedo pulgar tiene un área más extensa dedicada del homúnculo porque sus movimientos son mucho más complejos que los demás dedos. Sin embargo, los demás dedos también tienen sus propias áreas motoras dedicadas a ellas individualmente. Luego del área de la mano tenemos el área motora dedicada a la cara. Y vemos que también es un área extensa porque esta área cuenta con movimientos muy complejos. Por ejemplo, nuestras expresiones, distintas expresiones de tristeza, alegría, etc. También vemos que cada área de la cara tiene su propia área, valga la redundancia, motora, dedicada a esa parte. Por ejemplo, la frente, las cejas, los ojos, la nariz, los cachetes, la cara, los labios, el mentón. Vemos que el área más extensa de la cara son los labios, porque los labios tienen mucho más expresiones, tienen movimientos mucho más complejos que el resto de la cara. Con la boca nosotros comemos, hablamos, reímos, gesticulamos. Luego tenemos el área motora destinada a la lengua. Y vemos que esta área también es un área extensa por la complejidad de los movimientos que presenta la lengua. Finalmente tenemos el área motora destinada a la faringe. Es esta área que está encargada de los movimientos de los músculos de la faringe. Es importante saber esto para diagnosticar antes de los exámenes de apoyo al diagnóstico, según los síntomas, donde se ha producido, por ejemplo, un derrame. En este caso, en la corteza motora, si el derrame ha sucedido en esta área, entonces los síntomas del paciente serán parálisis facial. Si el derrame ha sucedido en esta área, entonces será parálisis de los miembros superiores. Y si el paciente tiene síntomas de parálisis en los miembros inferiores, el derrame se habrá ocurrido en esta área. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.